Noticias Caracol abrió el espacio para escuchar a los jóvenes del país. Hoy nos acompañan en ¿Y nosotros qué? Los jóvenes universitarios de universidades tanto públicas como privadas. Bienvenidos. Muchas 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 gracias. gracias por la gracias. invitación. Bueno, yo me llamo Steven Bautista, soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente estudiante de la maestría en estudios políticos, hago parte del grupo de investigación en políticas públicas de la educación superior y también soy representante estudiantil en el Consejo Académico. Hola, mi nombre es Emilia Pérez, soy estudiante de Gobierno y Asuntos Públicos en la Universidad de los Andes y ahora hago parte de la primera cohorte de embajadores universitarios para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hola, mi nombre es Ginette Rosso Contreras, soy estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Distrital. Recién culminé mi periodo de 2 años de representación estudiantil de facultad y pertenezco a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU. Yo soy Samuel Tafur, estudiante de Derecho y representante de los estudiantes ante el Consejo Superior de la Universidad de los Andes. Bueno, hoy en día hay unos retos que sin duda enfrentan ustedes, los universitarios, como son, por ejemplo, el acceso a la educación superior, la financiación, la calidad y sobre todo las oportunidades laborales. Quiero empezar hablando sobre ese acceso a la educación superior. Según un reciente estudio, el 53% de los jóvenes son los únicos que acceden a la educación superior. Sobre esto quiero preguntarles primero si para ustedes acceder a esta educación superior fue una lucha, fue un privilegio, ¿cómo fue eso? Y después, ¿qué harían ustedes o qué le pedirían al próximo gobierno que haga para que más jóvenes puedan acceder a la educación superior? Entonces, si quieres, empezamos otra vez por ti, Steven. Bueno, yo creo que es un privilegio, digamos, si uno analiza las estadísticas de la educación superior, ha venido en aumento en los últimos años, hasta alcanzar casi el 50%. Ahora, yo creo que eso se concentra más que todo en las grandes ciudades. Hay que mirar cómo se presentan esas cifras en las zonas rurales, que a mi modo de ver da mayor cobertura a la educación pública. Yo creo que el reto del próximo gobierno es seguir aumentando, digamos, esa cobertura para que más personas puedan acceder, pero sí poner en el centro de la discusión, por ejemplo, si es un mérito o es un privilegio. Digamos, estratos 4, 5 y 6 tienen mayor acceso que los estratos 1, 2 y 3. En mi caso personal, entrar a la universidad a la que entré y estudiar lo que elegí estudiar fue un privilegio y creo que para muchos jóvenes en el país, así estén becados o sean personas que sean beneficiarias de diferentes programas de subsidios o tengan acceso a diferentes créditos, siempre van a partir de un privilegio que tuvieron de pronto de tener buenas notas en un colegio que les daba una buena calidad de educación. Yo creo que algo importantísimo sería retomar programas que fueron exitosos en el pasado, como Ser Pilo Paga. La lucha social, la organización, ha sido la que nos ha permitido tener más cobertura, más acceso, más condiciones, que por supuesto nos falta todavía más y creo que lo que nos hace falta es participación. Participación e incidencia por la gente que está viviendo realmente estas condiciones. Bueno, María José, en mi caso fue privilegio, obviamente, estudiar en la universidad y elegir la carrera y trayectoria profesional que en este momento estoy transitando es un privilegio. Y hay que decirlo, no todos los jóvenes en el país tenemos el mismo acceso a las oportunidades. Pero acá hay un punto muy importante y es el derecho que tiene cada joven a elegir su trayectoria. María José, hoy en día los jóvenes no quieren ser abogados, médicos, periodistas o comunicadores. Quieren de pronto tener otras habilidades que no se enseñan en instituciones de educación superior. Y ahí es muy importante, porque en este gobierno que ha pasado se ha perdido ese derecho a elegir, porque están simplemente optando por aumentar como tal el cupo y todo el financiamiento robusto, tanto para el acceso al sistema educativo y como lo dice Steven, precisamente se han alzado los cupos y se ha elevado todo este tipo de inversión de acuerdo al presupuesto nacional, pero investigaciones recientes han revelado que el aumento del presupuesto en educación no significa per se una mejor calidad. Y esto simplemente se basa en una cifra que me parece un poco absurda, y es que el 90% del presupuesto de educación se va en gastos administrativos, es decir, salarios altísimos de docentes de planta educativa que no han mejorado su calidad de docencia y investigaciones que han perdido la pertinencia completa de acuerdo a las necesidades de nuestro país. Entonces es un derecho a elegir que se debe respetar y que debe enfatizarse. Eso es lo que el próximo gobierno debería hacer. Yo quiero replicar sobre Ser Pilo Paga. Yo problematizo, digamos, yo soy de las personas que problematiza el modelo de Ser Pilo Paga, porque, primero, los recursos del Estado, a mi modo de ver, se deben invertir directamente en lo público. Es más, si tuviéramos en cuenta, por ejemplo, las cifras de inversión que hay entre un estudiante de universidad pública y un estudiante que va a la universidad privada, más o menos 2,5 estudiantes podrían ir a una universidad pública mientras solo uno va a universidad privada. Eso quiere decir que podemos aumentar la cobertura.
Entonces, en ese sentido, yo creo que esos fondos estatales, públicos, que se hacen parte, digamos, de los impuestos de las colombianas y los colombianos, deberían enfocarse o sea, primordialmente en lo público. Una mayor inversión, ¿sí? Tiene que de pronto también repensarse. Y esto es una idea pragmática que este gobierno no ha hecho y de pronto no ha hecho ningún gobierno a lo largo de nuestra historia. Y es cómo se ubican esos recursos que se invierten en educación. Podemos tener la discusión de tener estos tipos de subsidios de programas como lo fue Servilo Paga y Generación E, que le dan el acceso a educación superior privada a unos estudiantes. Pero más allá de eso tenemos que preguntarnos, y es una pregunta que como jóvenes, como decía Ginette, la participación estudiantil es precisamente importante en eso, es en qué se está yendo los fondos de la educación, porque es que no podemos seguir financiando docentes e investigaciones que se quedan simplemente en la mera dogmática. Entonces la pregunta acá es, no significa y no necesitamos mayor inversión, la inversión está, es cómo la reorganizamos. Pero acá hay un punto que hay que tocar, y es que los sindicatos de este país son muy fuertes en ese sentido. Como el 90% del dinero se destina a gastos administrativos, hay que también hacernos la presencia y la pregunta como jóvenes y como estudiantes es, ¿qué también le vamos a exigir a nuestros educadores? A mí me gustaría añadir una cosa y es que si bien estoy de acuerdo con lo que dices, que muchos de estos recursos, por ejemplo, en el programa de Serpilo Paga, sí se destinaron a universidades privadas, son los estudiantes que eligieron acceder a esa educación y no deberían estar obligados a ir a un tipo de universidad u otro tipo de universidad. Y una gran realidad es que muchas de las universidades privadas en Colombia son las universidades que eligen las personas para tener sus becas, para tener estos subsidios, para acceder a estos créditos, porque son las que consideran que les van a tener mejores retornos en el futuro, ¿sí? Entonces creo que por eso decía, Serpilo Paga es un programa que, si bien tuvo muchas críticas, podría reestructurarse de una manera en la que los jóvenes puedan decidir cuál es la universidad a la que quieren acceder y que tengan distintas rutas para poder acceder a ella. No sé, comprendo el punto que estás planteando. Sin embargo, también es verdad que lo que sucede con esa elección que parece libre de yo quiero estar en esta universidad, que parece tener mejor infraestructura, que parece tener mejores docentes, que parece tener un sinfín de mejores condiciones, es tal vez algo que haya que ser analizado más allá de solo lo que uno ve cuando está eligiendo una universidad, sino que la universidad, en especial cuando son universidades públicas, se comprende la educación como un servicio y no como un derecho. Y cuando es considerada como un servicio, se puede ver, cuando lo vemos desde lejos, que hay una serie de empresas que lo que hacen es fortalecer a esa misma empresa que se halla como educador a través de un servicio. Bueno, y continuando por esta ruta, les quiero plantear una cosa, y es un hecho que la educación gratuita ha crecido en los últimos años. Hoy en día, 846.000 estudiantes tienen, digamos que, este acceso a este beneficio, pero quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la educación superior debería ser completamente gratuita? Yo creo que sí, o sea, en la medida en la que, por ejemplo, si la educación pública se sostiene con los impuestos de las colombianas y los colombianos, cualquier persona de cualquier estrato debe y puede acceder, digamos, a la educación superior. Yo creo que el tema de la gratuidad en la educación superior se viene hablando por mucho tiempo, pero sí veo como un peligro esta idea de gratuidad universal en la educación superior. La veo como un gran riesgo porque no existen los fondos suficientes para sostener a todos los jóvenes que quieren acceder a la educación superior. Sí, no, o más bien estoy más de acuerdo con el compañero, porque lo que sucede con los créditos es que los créditos históricamente han estado en la economía para empobrecer al que ya es más pobre, porque cuando tú ya tienes los recursos económicos para pagar por completo una cosa, la pagas en sí misma, no con unos intereses adicionales que te van a triplicar, cuatruplicar, quintuplicar lo que en realidad deberías pagar, como sucede con el ICETEX. No es que, o sea, es decir, no es que caiga del cielo esa gratuidad, sino que nosotros, como también lo decía el compañero, ya lo estamos pagando con los impuestos. Y respecto a la conversación que planteabas hace un momento, sí necesitamos más presupuesto y sobre todo es porque los números bajo los cuales se ha identificado cuánto presupuesto necesitamos son unos números mal hechos intencionalmente. Yo estoy en desacuerdo y es que el ICETEX es un motor de oportunidades. El derecho a elegir de los estudiantes también tiene que ser si yo me quiero ir a una universidad pública o una universidad privada.
Y salgámonos del plano de la calidad, es simplemente también ver de pragmatismos y es en qué universidad se me acoge mejor a mi proyecto de vida. Yo insisto en que sigue haciendo falta presupuesto para la educación superior. En el caso de la Universidad Nacional, la universidad se tiene que autofinanciar en el 46%. ¿Qué implica esa autofinanciación? Que la universidad debe dejar, por ejemplo, de hacer proyectos de investigación social, ¿sí? Que debe dejar de invertir en cosas que son los fines misionales de la universidad para buscarse la plata. Y la Universidad Nacional es la que mejor condición financiera tiene a comparación de las otras universidades públicas. Las otras, por ejemplo, se autofinancian en un 65%. Creo que un tema muy importante del que tenemos que hablar es la importancia de un sistema mixto en el que cohabiten y cooperen las universidades públicas y las universidades privadas. Creo que todos quisiéramos un país en el que la universidad pública fuera una universidad de tremenda calidad, una universidad con profesores preparados, con profesores que guíen estudios académicos de muy buena calidad, pero pues realmente pues esa no es la realidad. Lo de los créditos, de nuevo, un trabajador, una trabajadora, alguien del común no puede pagar 2 veces por lo que ya está pagando. O sea, eso es como pagar un almuerzo que te lo quitan y digan, no, espera, toma un crédito y te doy el almuerzo. Y es como, "Ah". Eso es como muy extraño. Entonces, yo creo que si ya los estamos pagando en los impuestos y lo que hay que mirar es más bien la redistribución de los impuestos, pues entonces esas cosas como la educación gratuitas, entre comillas, porque ya la estamos pagando, son cosas totalmente posibles. Acá hay otro punto que quisiera ponerle sobre la mesa y es la pertinencia que hoy en día tiene la oferta académica a la juventud del país. Tenemos hoy en día que se está reduciendo la demografía de nuestro país. Están naciendo menos niños. Eso es un punto clave y eso es una amenaza para el sistema educativo mixto, tanto para universidades públicas como para universidades privadas. Y esto se traduce también en que vamos a tener menos jóvenes contingentes al ingreso. Y esto nos invita a preguntarnos, ¿cuál es la pertinencia de los programas académicos que hoy están ofreciendo las universidades? Acá es un punto muy importante y es dignificar la educación técnica. Históricamente hemos visto que la educación técnica, como algunos señalan, es una educación para la clase obrera y están completamente equivocados, porque la educación técnica tenemos que transformar ese discurso y ese debate en volver lo que esta educación es plenamente necesaria para responder a las nuevas competencias que quieren los jóvenes, porque ya no se trata de carreras, ya no se trata de tener un diploma, se trata de tener competencias y competencias es lo que precisamente da ese ascenso social. Y bueno, yo quiero continuar la conversación con algo que tú decías, Steven. Tú hablabas mucho de esa falta de financiación y de recursos, sobre todo en las universidades públicas, porque pues es un hecho. Entonces, quiero hablar un poco, y de esa brecha que tú tocabas también, que es la brecha que además me comentabas de los estratos, por ejemplo, 4, 5, 6 a los otros. Entonces, quiero preguntarles a ustedes si sienten que esa brecha entre estratos, pero también entre universidades públicas y privadas, ¿cómo la sienten? ¿Cómo la viven? Yo creo que la brecha se sigue manteniendo. O sea, en lo mismo que hablábamos en el primer punto de que no es por mérito, sino más como por privilegio, aumentar en lo público no necesariamente indica que vayamos a aumentar en estratos 1, 2 y 3. Puede implicar que los que no entraban antes a privadas de 4, 5 y 6 lo hagan ahora a través del modelo público. Entonces, esa brecha económica, a mi modo de ver, se sigue hoy manteniendo. Pero entonces, ahí en ese punto, ¿el Estado en qué debería invertir? ¿En cupos, en calidad, en infraestructura? ¿En qué crees que debería darle esa prioridad? Sobre Yo todo el creo, próximo gobierno. Yo creo que la educación hoy debe ser entendida como un derecho fundamental. Si la entendemos como un derecho fundamental, entonces problematizamos varias cosas. La cobertura, la financiación, la dignificación docente, por ejemplo, también que una persona llegue pero egrese, porque no es solo la cobertura, sino es la permanencia. Entonces, yo creo que la próxima presidencia debería enfocarse en fortalecer esa integralidad del sistema de educación. Yo creo que hoy se necesita una reforma integral a la Ley 30. O sea, muchas de la estructura que tiene la educación superior en Colombia, desde el año 92, desde la Ley 30, hoy ya está supremamente viejo, hoy ya necesita una actualización y necesita efectivamente responder a lo que hoy en Colombia se está avanzando. Por ejemplo, hay universidades que se están dando en los últimos años de educación propia. Hay unas iniciativas, por ejemplo, de una universidad campesina en el Catatumbo, de una universidad raizal en San Andrés, de una universidad indígena, como por ejemplo como la UAIN, que ha sido un proyecto del CRIC histórico. Yo creo que hoy eso no se contempla en la ley actual ni en el sistema de educación superior y son apuestas hoy que le hacen frente como a esas lógicas hegemónicas occidentales de solo un modelo de educación y yo creo que hoy debemos hablar de que hay muchas aspiraciones en torno a la educación y que la educación cumple un papel de distintas maneras según el proyecto de vida que quiera la persona. O sea, más o menos similar a lo que dijo Samuel ahorita.
Yo creo que hoy la educación debe ser integral y responder más que todo hacia las comunidades, no tanto hacia el sector productivo empresarial, porque a veces creo que la tendencia de la educación ha sido únicamente como la educación al servicio de lo productivo. Y creo que eso limita su carácter de liderazgo. Yo creo que la educación y el conocimiento deberíamos entenderlo como algo inclusive alineado a los proyectos de vida de las personas, que creo que eso es lo que le ha hecho falta, digamos, al sistema de educación actual. O sea, digamos que por ese lado ustedes van en la misma línea. No, de acuerdo con Steven. A nosotros no se nos enseña a pensar críticamente. Se nos transmite de generación en generación un mismo dogma, ya sea de una orilla de pensamiento o de otra, y no somos capaces como jóvenes, que somos los principales actores de este país. Los jóvenes fuimos los que pusimos la constitución que hoy en día tenemos, la que muchos países nos envidian por tener tutela, algo que un mecanismo que no existe en otro país del mundo. Los jóvenes somos rebeldes, somos actores del cambio, pero actualmente no lo estamos haciendo. Bueno, y quiero seguir la conversación con un tema que tocamos mucho y fue el ICETEX, que es problemático hoy en día y que a pesar de que muchos jóvenes se han visto beneficiados, en el 2025 hubo menos cupos y también muchos problemas alrededor de este modelo. Entonces, quería preguntarles si han tenido alguna experiencia cercana con el ICETEX que no la pudieran contar aquí. Yo no he tenido experiencias cercanas al ICETEX, pero he conocido de compañeras y compañeros que han sacado créditos, sobre todo en la universidad pública, de sostenimiento. O sea, digamos, a diferencia de las privadas, me imagino que es más matrícula, en las públicas es sostenimiento, y ha sido complejo incluso, o sea, por la misma dinámica del crédito. O sea, yo creo que hay que problematizar hoy el ICETEX porque creo que se vuelve un poco la excusa para no invertir en lo público. Pues yo no he tenido ninguna cercanía con el ICETEX, pero de hecho ahora estuve en los grados y muchas de las personas, creo que es un cuarto de los estudiantes de la universidad, son estudiantes que han accedido a créditos. ¿Reformar el ICETEX o eliminarlo completamente? Yo creo que no hay que acabarlo ya, pero creo que sí hay que irlo desescalando para que esos recursos que hoy van, digamos, directamente hacia el crédito, vayan directamente ya hacia la educación pública. Yo creo que el ICETEX es necesario, que está completamente desfinanciado y que sí se le tiene que inyectar mucho dinero. No, eso es una condena, es decir, las oportunidades tendrían que ser oportunidades. Yo creo que nadie sentado acá estaría 20 años pagando una carrera que terminó hace 10 años. Al igual que el compañero, considero que debe ser transitorio, transitorio en la medida en la que las personas que ya están dentro del sistema ICETEX puedan recibir facilidades de pago. No hay que generalizar. No todas las personas que han sido beneficiarias del ICETEX siguen pagando a plazos de 20 años la carrera que estudió. Hay muchas personas que dentro del sistema del ICETEX ya han sido condonadas del crédito o también las tasas de interés, todas las tasas de interés, y eso es donde se va el 0,75 del presupuesto general de la nación, es al funcionamiento del ICETEX, es por el subsidio que les dan a la tasa. Mi hermano fue beneficiario de un crédito ICETEX. A mi hermano, por meritocracia, se le han condenado el crédito. Y eso es en un plazo de un año, pagó 2 cuotas. ¿Creen que la educación garantiza necesariamente oportunidades laborales? Y hemos visto que no es así, entonces el problema es de que de la educación, del mercado laboral, ¿qué piensan al respecto de eso? Yo creo que hoy la educación ha demostrado que no responde, digamos, a las aspiraciones de las colombianas y los colombianos. Y en esa medida se requiere una reforma integral hoy que entre a dialogar con los distintos sectores para que se actualice. Creo que es importantísimo que nos formen las instituciones en educación superior en cómo afrontar estos temas de inteligencia artificial. Creo que si bien a muchos nos enseñan de las diferentes herramientas que hay, y bueno, sí, todas las oportunidades para utilizar estas herramientas, para que no nos reemplacen, sino que para que nos ayuden, creo que sí hace falta mucho esta educación en cuanto a cómo entrar a un mercado laboral en el que esas tareas básicas que los que acabamos de graduarnos estaríamos cumpliendo, pues ya se están reemplazando con inteligencia artificial. El reto para transitar de la vida, de la vida universitaria a la vida laboral en artes, que es en lo que me gustaría como incidir, cuando vemos cuál es la percepción de los estudiantes respecto a cuáles son la cantidad de trabajos o la cantidad de campos laborales en las cuales pueden incidir, es bastante baja. Y es bastante baja precisamente porque hay intereses de por medio que sesgan nuestra educación y que pueden dictar: ustedes de la universidad pública están para hacer,
Ojalá que otro que sepa hacer proyectos llegue y les diga a ustedes qué hacer. Ojalá que otro que tenga empresa llegue y les diga a dónde ir, qué decir, qué pensar. Universidades, educaciones técnicas y productivas y el sector como tal, empresarial, comunidades, etcétera, no nos estamos comunicando. Y esa no comunicación es la principal generación de pérdida de pertinencia de los sistemas que actualmente tenemos en las distintas índoles que hemos conversado. Acá tenemos que evitarnos y salirnos del debate de que tenemos que satanizar el sector productivo. Al contrario, tenemos que invitarlo a la conversación. Tenemos que decir qué habilidades, qué competencias están buscando en distintos personajes y jóvenes que están contratando. Y esto se trata a través de una simple generación de espacios. Por eso hay que conversar con los gremios, conversar con las comunidades, conversar con los distintos índoles y actores que tiene este país. La siguiente actividad se llama ¿Cuánto resuena contigo?, donde los jóvenes responderán con 1, 2 o 3 que tanto se identifican con las siguientes preguntas, siendo 1 no me representa para nada y 3 me representa completamente. ¿Qué tanto sienten que hay igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior en Colombia? Steven 1, Ginette 1, Samuel 2 y 2. Yo insisto en que hoy la brecha es bastante amplia. Los estratos 4, 5 y 6 siguen ingresando en grandes cantidades, mientras que los estratos 1, 2 y 3 en menor medida. De acuerdo, creo que la brecha es muy grande, pero creo que se han hecho esfuerzos que sí tenemos que mencionar y tenemos que celebrar en cuanto a la apertura de oportunidades de acceso de jóvenes que no pueden financiar cierto tipo de educación y la están logrando financiar por diferentes métodos. Entonces, por eso creo que es un 2. Estamos entrando en una etapa histórica bastante interesante donde las reformas sociales van a jugar un papel importantísimo en que este 1 cambie al 3. Estamos en medio de ese proceso. Yo creo que un 2, hay problemas estructurales que enfrenta el sistema educativo, pero de ambas orillas han habido iniciativas y, por ejemplo, celebro mucho que estemos hablando nuevamente de la educación técnica porque es también un acceso a la educación superior. Que también sienten que su universidad los está preparando para el futuro. Emilia 3, 3, Ginette no veo 3 y 3. Steven. Yo creo que hoy la Universidad Nacional se caracteriza por la cercanía que tiene con las comunidades y con la sociedad colombiana. Creo que la Nacional se caracteriza por ser una de las universidades más críticas que hay en el país y en ese sentido creo que el aporte que hacemos como universidad a Colombia es bastante. Yo, en mi caso, estudiando en la Universidad de los Andes, confío plenamente en esa promesa de valor que me dan al estar estudiando lo que estoy estudiando y creo que con eso viene una gran responsabilidad de aportar valor a la sociedad colombiana y a los espacios en los que pues voy a estar trabajando en un futuro. La universidad pública gratamente no solo se compone de su institucionalidad, de lo que es como una institución, sino además de toda la comunidad que le compone y una cantidad de gente que de verdad se ha puesto en el trabajo de soñar un futuro posible. La Universidad Distrital me ha brindado ese camino, inevitablemente me ha cambiado la vida. Históricamente se ha dicho que unían desde cara a Monserrate y de espalda al país. Hoy me siento completamente orgulloso de decir que la Universidad de los Andes está de cara al país. Conozco de primera mano todos los proyectos de impacto que estamos haciendo en las comunidades. Y eso es la transformación y el deber que tiene cada un andino. Bueno, ya para finalizar, ¿qué tanta confianza sienten en el próximo gobierno para que mejore la educación superior? Esa pregunta está, Sí, está, porque depende de qué gobierno llegue. Pero sea cual sea, ¿qué tanta confianza hay en el Yo próximo difiero ahí, gobierno? yo difiero ahí. Bueno, primero los números, sí, los dejo 3. Es que yo me abstengo porque depende del Bueno, gobierno que llegue. entonces, abstengo. Steven. No, yo me abstengo porque si uno revisa las propuestas a educación que están haciendo las candidaturas presidenciales, entienden el conocimiento de formas radicalmente distintas. O Sí, sea, señor. hay una propuesta que entiende la educación como un derecho fundamental y que le apunta a mayor cobertura para los colombianos y las colombianas, y hay otra que entiende el conocimiento como algo privatizado, mercantilizado, a través del crédito, el endeudamiento. Entonces, depende del modelo que llegue, realmente es el impacto que vamos a percibir en la educación. Yo confío que la presidenta o el presidente que venga en este año, luego de estas elecciones, va a ser una persona formada, una persona que tenga como interés a los jóvenes, a los estudiantes
y pues ahí viene como esa cuña de esa petición, que nos oigan a nosotros los estudiantes. Confío en el poder popular. Confío en que somos capaces de reunirnos y de dialogar. Confío en que las masas nos podemos encontrar en las plazas, en las calles, en las universidades, en los barrios, para poder fortalecer cualquiera que sea el proceso político que estemos a punto de vivir como sociedad apenas finalice el mes de mayo. John Cero, el deber no está en el próximo mandatario, el deber está en nosotros, los jóvenes. Los jóvenes pusimos una constitución, los jóvenes vamos a ser capaces de reformar el sistema educativo. Y esto depende de cualquier índole, de cualquier gobierno que venga. Bueno, muchas gracias. Y esto fue ¿Y nosotros qué? El espacio donde Noticias Caracol le abre las puertas a los jóvenes y escucha sus voces para saber qué esperan del próximo gobierno.